Bueno, ahora para la práctica de la introducción del modelado, como les dije, vamos a hacer dos obras, ¿no? Esta va a ser la arcilla que ustedes tienen. 1 kilo va a alcanzar y va a sobrar incluso para hacer dos de sus prácticas. La primera, como hemos dicho, va a ser en la técnica de rollos. Vamos a utilizar una parte y vamos a amasar, ¿no? Probablemente alguna de las arcillas esté un poquito con algún grumo, pero de todas formas eso se soluciona amasando. Entonces hay varias maneras de amasar, pero la manera en que les voy a enseñar es hacerlo como una especie de caracol. Fíjense, trato de quitar todo el aire que existe dentro del bloque de arcilla y trato de compactarlo todo lo posible, ¿no? De preferencia una mesa de madera o con un tablero que les dije que se consigan, pues va a servir de mucha ayuda para poder hacer esto, ¿no? Si necesitan, siempre con un poco de un vasito con agua, pues para humedecer. En mi caso esta arcilla está muy bien, la consistencia, como pueden darse cuenta, no está dejando mucho barro en mi mano ni nada, sino ya está bien en un buen estado, ¿no? De humedad y de sequeza. Ahora, ¿qué hago? Voy a agarrar un pedazo de arcilla y voy a empezar a hacer rollos. Esta primera técnica se llama la técnica de los rollitos. Hago unos rollos, ¿no? Empiezo a hacer unos rollos. Trato de que los rollos me salgan uniformes. Fíjense, hay una tendencia de que salgan planos. Hay que ser pacientes en este trabajo. No es bueno desesperarnos y a que nos salga la primera. No nos va a salir la primera el trabajo. Tenemos que ser pacientes. Fíjense, cuando tengamos unos rollos de una distancia considerable, ¿no? Pues hacemos así y con un grosor más o menos como la mitad de un dedo, fíjense. Entonces ese es el grosor indicado. No importa el largo porque igual podemos prolongar. ¿Qué hago? Con un poco de agua, aquí está la agüita, con un poco de agua empiezo a poner los bordes. Empiezo a hacer una pequeña curva. No importa si se rompe, fíjense. Cuestión de hacerlo con calma y con un poco de agua apoyándonos para cerrar. Fíjense, voy cerrando. Voy poniendo agua, un poquito, y voy cerrando la primera parte, fíjense, con el mismo rollo, ¿no? Con un poco de agüita para que se pueda unir las partes. Y bueno, hasta aquí ya tenemos una base. No lo puedo cortar, ya tengo una base. Es como una especie de rollo de canela. Con eso está muy bien. Ya, aquí está la base. Entonces, para hacer las partes de los costados voy a hacer más rollitos, siempre un poquito aumentando agua para que, incluso no amasando un poquito más para que la consistencia sea un poco más elástica. Tener en cuenta de que cuando está más seca la arcilla tiende a rajarse más fácil, por tanto hay que tener la arcilla hasta cierto punto húmeda. No quiere decir que esté totalmente húmeda, porque si está muy mojada pues se pega, entonces ya se vuelve como una especie de barro que no se puede manejar, ¿no? Entonces tiene que ser una consistencia elástica, es la clave, elástico, ¿no? Entonces hago otro rollito para poder aumentar a los costados. Esta práctica va a ser el que hagamos una pequeña cerámica, ¿ya? Con esta técnica de los rollitos. Como ven, es muy sencillo, no es importante que lo hagamos con tanta definición. Si quieren, también, ¿no? Y con más detalles. Ya tengo mi rollito, entonces continúo de donde he terminado, de donde he empezado, ¿no? He cortado, entonces empiezo a aumentar a los costados. Un poco de agüita, aumentar a los costados cada vez más para aumentar el tamaño, ¿no? Entonces, como pueden ver, esta es la técnica de los rollitos, ¿no? Tiene que quedar uniforme y a todos los costados, ¿no? Entonces, como pueden ver, es de esta manera, ¿no? Y ahí está el grosor y tiene que tener como las imágenes que voy a mostrar a continuación. Para esta segunda práctica es una pieza escultórica
práctica. Aquí hay que ser un poco más libres, ¿no? Ustedes pueden buscar imágenes de Pinterest en las que hay muchas referencias, pero para acá es necesario tener alguna otra herramienta también o directamente en sus manos, ¿no? Y vamos a aprender dos cositas. Primero, por ejemplo, yo voy a hacer una especie de pieza, o sea, una escultura con dos piezas, ¿ya? Voy a hacer una especie de bloque aquí, así, ¿no? Un bloque, voy a hacer una pieza abstracta porque para hacerlo un poco más ilustrativa la presentación, ¿no? Voy a hacer una pieza abstracta, algo cuadradito. Puedo ayudarme con varias cosas que tenga en mi medio, no es necesario tener todas las herramientas por si acaso. Si ustedes quieren, pues claro, utilícenlos, ¿no? Miren, aquí tengo y incluso puedo utilizar otras herramientas para darle alguna textura o qué sé yo, miren, ¿no? Entonces ya, digamos que ya tengo más o menos planteada la primera parte y quiero añadir en la parte superior una esfera, ¿no? Aquí voy a hacer una pequeña esfera. Entonces, ustedes pueden hacer algunos detalles con alguna otra pieza, ¿no? Con sus mismos dedos, etcétera. Pero si quieren pegar una parte con la otra, porque cuando sé que se va a romper, lo que hay que hacer es coser. ¿Cómo se cose? Para coser una pieza con la otra, lo que hay que hacer es, digamos, voy a pegar en esta parte, entonces con una pequeña agujita o con algún lapicero o con algún cuchillo, hago este tipo de líneas y en el otro lado donde voy a coser lo mismo, lo propio, ¿no? Esto va a ser para que podamos juntar las piezas y a la hora de poder secarse no se vaya a despegar. Con un poco de agua pongo a ambos lados y pego. Entonces hago presión y las piezas ya van a estar pegadas, ¿no? Entonces es la técnica del cosido para la escultura, ¿no? Entonces si queremos añadir una pieza con otra, pues procedemos a eso, ¿no? También podemos utilizar un cuchillito, otras herramientas para dar Se hace de la siguiente manera. Aquí tengo mis dos piezas que quiero unir. ¿Qué tengo que hacer? Voy a agarrar una aguja o alguna pieza punzante, ¿no? Puede ser también un cuchillo, etcétera. Entonces agarro y hago unas líneas en la parte en la que voy a unir mis dos piezas. Fíjense en esta parte superior, en este caso en esta otra parte, en esta cara de esta circunferencia que voy a unir con esta otra parte, ¿no? Entonces ya está. He marcado de esta manera. Con un poquito de agua, entonces, con un poquito de agua voy a ponerlo y luego pongo encima de la pieza que quiero juntar y pues hago una presión, ¿no? Esto va a servir que las dos piezas se puedan juntar. ¿Ven? Ya está cosida las dos piezas. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos utilizar agujas, podemos utilizar cuchillos u otras herramientas para poder también hacer algún detalle. Aquí ya estaba haciendo para poder dar algún detalle un poco más fino. Puedo utilizar o aprovechar esa textura que tiene mi cuchillo para hacer otro tipo de texturas, ¿no? Y pues empezar a detallando. Esto se llama, por si acaso, el hecho de sacar arcilla, se llama desbastar, ¿ya? Por eso hay también herramientas que son específicas para el desbaste en las piezas escultóricas o cerámicas, ¿no? Son estas piezas que son con una hendidura, con un alambre. También puedo utilizar esto como una especie de desbastador, ¿no? Entonces, dependiendo a las herramientas y a los medios que nosotros podemos darnos, y con un poco de agua para que esté más fino, fíjense, ¿no? Entonces es cuestión de ir jugando con las piezas, dándole alguna forma. Entonces, listo, ¿no? Es la segunda práctica que tenemos que hacer con arcilla, que va a ser una pequeña pieza escultórica. Fíjense, ¿no? Entonces un poquito ir jugando con la arcilla
haciendo algunas otras